10 toneladas de roca, no 10 kilogramos, no 10 cajas, 10 toneladas. El peso de varios automóviles, apilados, triturados, disueltos en ácido, filtrados, precipitados, hervidos y vueltos a procesar. Durante 4 años, con mis propias manos. ¿Y sabes qué obtuve al final? 1 gramo. Un solo gramo de un elemento que nadie había visto antes. Cuando la gente piensa en descubrir algo, imagina un momento, un instante de claridad, un científico que mira por un microscopio y dice, ahí está, como si el universo simplemente te entregara sus secretos si eres suficientemente inteligente o suficientemente paciente. No funciona así, no siempre. A veces el universo esconde algo en proporciones tan ridículamente pequeñas que la única manera de confirmarlo es procesar literalmente toneladas de material hasta que puedas sostener la evidencia en tus manos. A veces el descubrimiento no es un momento de inspiración, es 4 años de trabajo físico brutal en un galpón con el techo roto, en invierno, con tus manos quemadas por el ácido y tus pulmones llenos de vapor. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Qué hace que una persona procese toneladas de tierra buscando algo que ni siquiera puede ver? No heroísmo, no obstinación, la evidencia. Cuando los datos te dicen que algo tiene que existir, no tienes opción, tienes que encontrarlo. Déjame contarte cómo llegué ahí. Todo empezó con una anomalía que no debería haber existido. Henri Becquerel había descubierto en 1896 que el uranio emitía radiación espontáneamente, sin calor, sin luz, sin ninguna causa externa aparente. Eso ya era extraordinario por sí solo y era exactamente el tipo de fenómeno que me interesaba profundamente. Así que empecé a medirlo con precisión, con instrumentos que Pierre y yo habíamos desarrollado específicamente para cuantificar esa actividad radiactiva. Medí el uranio puro, medí sus compuestos, todo cuadraba. La actividad era proporcional a la cantidad de uranio presente. Eso tenía sentido. Y entonces medí la pechblenda. La pechblenda es el mineral de uranio más común. ¿Contiene uranio? Sí, pero también docenas de otros elementos en distintas proporciones. Era el mineral de origen del uranio que usábamos en nuestros experimentos, así que era natural medirlo también. Los números no cuadraban. La pechblenda emitía significativamente más radiación de la que su contenido de uranio podía explicar, no un poco más, sustancialmente más. Y eso no podía ser un error de medición. Mis instrumentos eran precisos. Había verificado los resultados múltiples veces y la discrepancia era consistente. Aquí hay algo que quiero que entiendas sobre cómo funciona la ciencia real. Cuando obtienes un resultado que no cuadra con lo que esperabas, tienes básicamente 3 opciones. Primera, asumir que cometiste un error y descartar el resultado. Segunda, publicar la anomalía y esperar que alguien más la explique. Tercera, seguir la lógica hasta donde te lleve, sin importar a dónde vaya. La lógica aquí era clara. Si la pechblenda emitía más radiación de la que el uranio solo podía producir, y si la radiactividad era una propiedad de los átomos mismos, como yo había empezado a sospechar, entonces la única explicación posible era que había otro elemento dentro de esa roca, uno que todavía nadie había identificado, uno más radiactivo que el uranio. No fue intuición, no fue inspiración, fue la conclusión inevitable de los datos. Y entonces empezó el trabajo real. El problema con ese elemento hipotético, el que yo todavía no podía nombrar porque todavía no sabía exactamente qué era su concentración. El radio no forma venas separadas dentro de la roca, como el oro o la plata a veces lo hacen. No existen bolsas concentradas que puedas extraer directamente. Está disperso de manera absolutamente uniforme a través del mineral, en concentraciones de partes por millón. Piénsalo así,
Imagina que alguien mezcló una aguja dentro de un pajar, pero la aguja es invisible, no tiene forma distinguible, no puedes sentirla con los dedos, no puedes verla con ningún instrumento óptico. La única manera de saber que está ahí es porque cuando mides el campo magnético del pajar, el número es ligeramente más alto de lo que debería ser. Y el pajar pesa 10 toneladas. ¿Cómo encuentras la aguja? La disuelves toda, todo el pajar, y separas los componentes químicamente, fracción por fracción, midiendo la actividad de cada fracción, siguiendo la señal radiactiva como si fuera un rastro, porque era exactamente eso, un rastro, la única huella que dejaba un elemento que existía en cantidades demasiado pequeñas para detectar por cualquier otro método. El proceso de separación química en sí no era misterioso, era química estándar, disolver el mineral en ácido, añadir reactivos que precipitaran selectivamente distintos grupos de elementos, filtrar, repetir. Lo que no era estándar era la escala y las condiciones. Nuestro laboratorio era un galpón, literalmente, un galpón de madera con techo que dejaba pasar la lluvia sin ventilación adecuada, con piso de tierra compactada. En invierno, la temperatura interior era apenas mayor que la exterior. En verano, el calor era sofocante y nosotros estábamos ahí adentro todos los días durante 4 años, disolviendo toneladas de roca en ácido sulfúrico y ácido clorhídrico, filtrando los precipitados, midiendo la actividad de cada fracción, descartando lo que no era relevante, concentrando lo que sí lo era y volviendo a empezar. Mis manos estaban permanentemente quemadas por el ácido. Pierre tenía dolores en los huesos que atribuíamos al esfuerzo físico. Solo años después entendimos que había otra causa. El aire dentro del galpón estaba constantemente cargado de vapores que nuestros pulmones absorbían sin ningún tipo de protección. No teníamos protección, no sabíamos que la necesitábamos. Eso no es una queja, es un dato. En ese momento, nadie en el mundo sabía que la radiación ionizante dañaba el tejido biológico. Nadie sabía que respirar el gas radón, uno de los productos del decaimiento del radio, era peligroso. Nadie sabía que el polvo radiactivo que se depositaba en nuestra ropa, en nuestro pelo, en nuestra piel, estaba causando daño celular acumulativo con cada hora que pasábamos ahí. No sabíamos lo que no sabíamos. Esa es la condición normal de cualquier investigación genuinamente nueva. Y entonces, en 1902, después de procesar aproximadamente 10 toneladas de residuo de pechblenda, el material que quedaba después de que las minas de uranio extraían lo que les interesaba, obtuve un decigramo de cloruro de radio suficientemente puro para determinar su peso atómico con precisión. Para 1910 había aislado radio metálico puro, 1 gramo. Ahora déjame decirte qué es realmente el radio, porque el nombre solo no captura lo que hace que este elemento sea tan extraordinario. El radio es el elemento número 88 en la tabla periódica. Tiene 88 protones en su núcleo. Eso lo hace un núcleo enorme. Y como expliqué en el video anterior, los núcleos grandes están bajo una tensión interna enorme, porque la repulsión electromagnética entre tantos protones empieza a superar la capacidad de la fuerza nuclear fuerte para mantenerlos unidos. El radio 226, el isótopo más estable que aislé, tiene una vida media de 1600 años. Eso significa que en 1600 años, la mitad de cualquier muestra de radio 226 habrá decaído. Compara eso con el uranio 238, que tiene una vida media de 4.500 millones de años. El radio decae miles de veces más rápido que el uranio. Esa velocidad de decaimiento es exactamente por qué su actividad radiactiva es tan intensa. Y esa intensidad produce algo que la primera vez que lo vi me detuvo completamente. El radio puro brilla en la oscuridad, no es una metáfora, no es una exageración poética, es un fenómeno físico real. La radiación que emite el radio excita las moléculas de aire circundante
y esa excitación produce una luminiscencia azulada visible en la oscuridad total. En mi laboratorio, de noche, los recipientes que contenían concentraciones altas de radio emitían una luz tenue pero real. Era hermoso y era, aunque no lo sabíamos todavía, una señal directa de cuánta energía estaba liberando ese material. Pero lo que el radio significaba científicamente era más importante que lo que hacía visualmente. Su existencia confirmaba algo que hasta entonces había sido una hipótesis. La transmutación nuclear, la conversión de un elemento en otro a través del decaimiento radiactivo, no era solo algo que ocurría en condiciones artificiales extremas. Ocurría en la naturaleza, ocurría constantemente en minerales comunes, a temperatura ambiente, sin ninguna intervención externa. El radio dentro de la pechblenda era el producto del decaimiento del uranio. El uranio decae a lo largo de una cadena larga y compleja. Se convierte en torio, luego en protactinio, luego en otros isótopos intermedios y eventualmente produce radio como uno de sus productos intermedios antes de convertirse finalmente en plomo estable. Eso significaba que cada muestra de pechblenda en el mundo era, en efecto, un reactor natural. Un proceso de transmutación nuclear ocurriendo silenciosamente dentro de la roca, produciendo elementos traza en cantidades que solo podían detectarse porque esos elementos eran extraordinariamente activos. El radio no era el destino, era la evidencia, la prueba física de un mecanismo que nadie había demostrado antes. Y esa prueba costó algo que los libros de texto generalmente no incluyen en sus descripciones del descubrimiento. Pierre murió en 1906, no en el laboratorio, fue atropellado por un carruaje en una calle de París, pero su salud ya se había deteriorado notablemente en los años anteriores. Tenía dolores crónicos que los médicos no podían explicar completamente. Sus manos mostraban signos de daño tisular. Décadas después, cuando la radiobiología se desarrolló como campo, los síntomas que describía en sus cartas encajaban perfectamente con exposición crónica a radiación ionizante. Mi propia salud se deterioró durante décadas. Desarrollé anemia aplásica, una condición en la que la médula ósea deja de producir células sanguíneas suficientes. Desarrollé cataratas, tuve problemas renales crónicos. Cada una de estas condiciones es consistente con exposición prolongada a altos niveles de radiación. Morí en 1934. La causa oficial fue anemia aplásica, casi certamente inducida por décadas de exposición radiactiva. Y mis cuadernos de laboratorio, los que documentan el proceso completo de aislamiento del radio, con anotaciones de mi puño y letra, con manchas de los materiales que manipulé, todavía son radiactivos hoy. Están guardados en la Biblioteca Nacional de Francia, dentro de cajas forradas de plomo. Si quieres consultarlos, si quieres leer las notas originales del proceso que llevó al aislamiento del radio, tienes que firmar una exención de responsabilidad reconociendo los riesgos de exposición radiactiva. No lo digo como drama, lo digo como dato. Como consecuencia directa y medible de trabajar con materiales cuyas propiedades no entendíamos completamente. El conocimiento tiene un costo que no siempre puedes calcular por adelantado. Esa es la realidad del trabajo en la frontera de lo desconocido. No puedes saber qué precauciones tomar cuando no sabes exactamente de qué te estás protegiendo. Ahora, décadas después de ese trabajo, puedo ver con claridad lo que ese gramo de radio abrió. La aplicación más inmediata y más significativa fue médica. La radioterapia, el uso de radiación para destruir células cancerosas, se desarrolló directamente a partir del trabajo sobre el radio. Las agujas de radio que se usaron durante décadas para tratar tumores, colocándolas directamente en el tejido afectado, eran aplicaciones directas del elemento que pasé 4 años aislando. Eso no es una abstracción, eso son vidas.
personas con cáncer de cuello uterino, de piel, de mama, que recibieron tratamientos que funcionaban porque alguien había pasado 4 años disolviendo roca en un galpón con techo roto. La comprensión del decaimiento radiactivo que surgió de ese trabajo fue la base sobre la que se construyó la física nuclear moderna. La fisión nuclear, la energía atómica, no habría sido posible sin la comprensión previa de cómo los núcleos se transforman y liberan energía. La datación radiométrica, la técnica que nos permite fechar fósiles, rocas, materiales arqueológicos con precisión, se basa en los mismos principios que medíamos con nuestros instrumentos en ese galpón en París. Todo eso surgió de una anomalía en un número, de una discrepancia entre la actividad que esperaba encontrar y la actividad que realmente medí, de la decisión de seguir esa discrepancia hasta donde llevara. ¿Valió la pena? Esa es la pregunta equivocada. No porque la respuesta sea obvia, sino porque la pregunta asume que había una elección real. Cuando los datos te señalan con claridad que algo existe, no tienes realmente dos opciones. Tienes una: confirmar, encontrar, demostrar. Ignorar una señal clara en los datos porque el trabajo necesario para seguirla sería difícil. Eso no es una opción que un científico serio pueda considerar genuinamente, no cuando el fenómeno es real, no cuando la evidencia es sólida. No había tercera opción. Lo que sí puedo decir con la perspectiva que da el tiempo es esto: la ciencia no siempre se parece a lo que la gente imagina, no siempre es elegante, no siempre ocurre en laboratorios luminosos con instrumentos precisos y resultados limpios. A veces es un galpón con el techo roto en invierno, con vapores de ácido en el aire, con las manos quemadas y los huesos doloridos, buscando algo que no puedes ver en proporciones que desafían la intuición. A veces es 10 toneladas de roca para un gramo de evidencia, y ese gramo específico, aislado con ese trabajo específico, en esas condiciones específicas, cambió lo que la humanidad entendía sobre la naturaleza de la materia. Mis cuadernos siguen en esas cajas de plomo en París. La radiación que emiten, la misma radiación que dañó mis células durante décadas, todavía es medible hoy. Seguirá siendo medible durante siglos. El radio que aislé en 1902 todavía existe. La mitad de él habrá decaído en 1600 años, la otra mitad en otros 1600. Y así, fracción por fracción, hasta que no quede nada más que plomo estable. Eso es la vida media, una constante que no cambia, un proceso que sigue ocurriendo con perfecta indiferencia a todo lo demás. 10 toneladas de roca, 4 años, un gramo, y ese gramo sigue hablando en su propio lenguaje silencioso desde cajas forradas de plomo a cualquiera que tenga la paciencia de escuchar. Vale cada gramo,